Hay profecías que no se dicen en voz alta. Hay visiones que se guardan en silencio hasta que el momento exacto llega. Y hay una mujer que ha visto lo que viene para Colombia. Una mujer que ha acertado tantas veces que su nombre provoca escalofríos. Moni Vidente. Y lo que vio sobre Gustavo Petro no es tranquilizador, no es esperanzador, es devastador. Porque según sus cartas, según sus sueños, según las señales que solo ella puede interpretar, la caída ya comenzó. Y lo que vendrá después cambiará Colombia para siempre. Esto no es política. Esto es algo más profundo, algo que va más allá de ideologías y partidos. Es el destino, es el ciclo que se repite, es la historia que vuelve una y otra vez hasta que aprendemos la lección. Y Colombia no ha aprendido. Todavía no. Por eso lo que Moni vio es tan oscuro, tan inevitable, tan cercano. Ella lo dijo hace meses, lo dijo cuando nadie quería escuchar, lo dijo cuando todos celebraban o protestaban, lo dijo con esa voz firme que no deja lugar a dudas. Petro no terminará su mandato. 5 palabras que muchos ignoraron, que muchos ridiculizaron, que muchos llamaron locura. Pero Moni no habla por hablar, nunca lo ha hecho, y cuando habla, el universo escucha, porque ella no predice el futuro, ella lo lee, lo ve, lo siente en cada fibra de su ser. Y ahora, en el año 2025, las piezas están cayendo exactamente donde ella dijo que caerían. Los eventos se desarrollan con una precisión que asusta, las crisis se multiplican, las tensiones explotan, y Petro está en el centro de todo. No porque lo haya buscado, sino porque así estaba escrito, así estaba destinado, así tenía que ser. Pero la profecía no termina con la caída. Esa es solo la primera parte, la parte que todos esperan, la parte obvia. Lo que viene después es lo que nadie imagina, es lo que nadie está preparado para enfrentar. Porque, según Moni, quien llegará al poder no será quien esperas, no será el favorito, no será el obvio, será alguien que está en las sombras, alguien que ha esperado su momento, alguien que conoce los secretos, alguien que tiene las conexiones y alguien que no tiene miedo de usar todo eso para tomar el control. Moni vio esto en una lectura que hizo en abril del 2024. Estaba rodeada de sus cartas del tarot. Estaba en ese estado que ella describe como entre mundos. Ese estado donde el presente se disuelve y el futuro se hace visible. Y lo que vio la hizo temblar, porque no era solo un cambio de gobierno, era un cambio de era. Era el fin de algo y el comienzo de algo completamente diferente. Algo que Colombia no había visto en décadas. Las cartas mostraban una torre cayendo. La torre es uno de los arcanos más temidos. Representa destrucción súbita, cambio violento, caos inevitable. Y esa torre tenía un rostro. Tenía el rostro de un presidente. Tenía el rostro del poder establecido. Y a su alrededor, todo se derrumbaba. Instituciones, alianzas, promesas. Todo convertido en polvo, en ruinas, en recuerdos de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Pero junto a la torre apareció otra carta, el emperador. El emperador no es un arcano de democracia, es un arcano de autoridad, de control absoluto, de orden impuesto. Y Moni entendió inmediatamente lo que significaba. Después del caos vendría alguien que prometería orden, alguien que diría tener todas las respuestas, alguien que convencería a la mayoría de que solo él puede salvar al país. Y la gente, cansada del caos, cansada de la incertidumbre, cansada de las promesas rotas, lo aceptará, lo recibirá con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, sin ver las señales de alarma, sin entender que están entregando algo que luego será imposible recuperar. ¿Quién es ese emperador? Moni no ha dicho el nombre. Todavía no. Dice que el nombre se revelará cuando llegue el momento exacto, cuando las condiciones estén dadas, cuando la profecía esté lista para cumplirse completamente. Pero ha dado pistas, pistas que cualquiera puede seguir si presta atención. Ha dicho que es alguien con pasado militar,
alguien con conexiones internacionales, alguien que ha estado cerca del poder pero nunca en el centro, alguien que la gente subestima, alguien que habla de patria, de orden, de seguridad, y alguien que tiene el respaldo de fuerzas que operan en las sombras. Y si miras el panorama político colombiano con esas pistas en mente, el círculo se estrecha, los candidatos posibles se reducen, y empiezas a ver patrones, empiezas a conectar puntos, empiezas a entender que la profecía no es tan abstracta como parece, es concreta, es específica, es real. Pero hay algo más, algo que Moni reveló en una entrevista reciente y que pocos notaron. Dijo que antes de la caída definitiva, habría 3 señales, 3 eventos que marcarían el camino hacia el cumplimiento de la profecía. La primera señal sería una crisis económica, una crisis severa, que afectaría a las clases medias, que vaciaría los ahorros, que haría que la gente perdiera la fe en el sistema. Y esa crisis, según ella, ya comenzó. Los indicadores están ahí: la inflación, el desempleo, la devaluación. Todo apunta en la misma dirección. Todo confirma que la primera señal se está cumpliendo. La segunda señal sería un escándalo. No un escándalo cualquiera, sino uno que involucraría directamente al círculo más cercano del presidente. Uno que no podría ser ocultado. Uno que los medios no podrían ignorar. Uno que dividiría al país en 2 bandos irreconciliables. Y según Moni, ese escándalo está a punto de estallar. Está en proceso. Está siendo investigado. Y cuando salga a la luz, será como una bomba que destrozará lo poco que queda de confianza en el gobierno actual. Y la tercera señal sería la más dramática. Sería un evento en las calles, un evento de violencia, de protesta, de enfrentamiento. Un evento que el gobierno no podrá controlar, que se le escapará de las manos, que demostrará su debilidad, su incapacidad, su fin. Y esa tercera señal, dice Moni, ocurrirá en un mes específico, en agosto del 2025, en el corazón del verano, cuando el calor se mezcle con la rabia, cuando la paciencia se agote, cuando la gente salga a las calles sin miedo, sin dudas, sin retorno. Después de esas 3 señales, la caída será inevitable, será rápida, será caótica y será definitiva. Y entonces aparecerá el emperador. Aparecerá con su discurso de orden, con su promesa de seguridad, con su imagen de hombre fuerte. Y la mayoría lo aceptará porque, en ese momento, en medio del caos, alguna cosa parecerá mejor que la incertidumbre. Pero Moni advierte que ese emperador no será la salvación. Será el comienzo de algo mucho más oscuro. Porque cuando entregas tu libertad por seguridad, rara vez la recuperas. Y cuando aceptas a un líder autoritario en tiempos de crisis, ese líder nunca se va voluntariamente. Se queda, se arraiga, se perpetúa, y lo hace en nombre del bien común, en nombre de la patria, en nombre del orden. Y Colombia conoce esa historia. La ha vivido antes, hace décadas, hace generaciones. Pero la memoria es frágil y el miedo es poderoso. Y cuando el miedo se apodera de una sociedad, la historia se repite. Siempre, sin excepción. Moni también vio algo más en sus cartas. Vio divisiones geográficas. Vio regiones que se negarían a aceptar al nuevo líder. Vio protestas que se convertirían en movimientos. Vio ciudades que se declararían autónomas. Vio un país fragmentado, un país al borde de la ruptura. Y vio que esa fragmentación duraría años, que no sería algo que se resolviera en meses, que sería un proceso largo, doloroso, traumático. ¿Es inevitable todo esto? Moni dice que las profecías son advertencias, que el futuro puede cambiar si la gente despierta a tiempo, si la gente actúa, si la gente se niega a seguir el guión que está escrito. Pero también dice que muy pocas veces la gente despierta a tiempo, que la mayoría prefiere el confort de la negación, que es más fácil creer que todo estará bien que enfrentar la realidad de lo que viene. Y mientras tanto, las señales se multiplican, los eventos se aceleran, y la profecía se hace más y más real con cada día que pasa.
Hay quienes dicen que Moni es una charlatana, que sus predicciones son vagas, que cualquiera puede decir que habrá una crisis y acertar porque siempre hay crisis. Pero esos críticos ignoran algo fundamental. Moni ha dado fechas, ha dado nombres, ha dado detalles específicos que luego se han cumplido con precisión escalofriante. Predijo terremotos en fechas exactas, predijo la muerte de celebridades semanas antes de que ocurriera, predijo cambios políticos en países enteros. Y cuando se revisan sus predicciones pasadas, el porcentaje de aciertos es demasiado alto para ser casualidad. Y ahora está prediciendo la caída de Petro, y el ascenso de un nuevo poder, y la fragmentación de Colombia, con la misma certeza, con la misma claridad, con la misma precisión que ha demostrado una y otra vez. ¿Deberíamos escucharla? ¿Deberíamos tomar en serio sus advertencias? La respuesta depende de cuánto valor le das a los patrones, porque las profecías no son magia, son lectura de patrones, son comprensión de ciclos, son visión de las corrientes profundas que mueven la historia, y Moni ha demostrado que sabe leer esos patrones mejor que la mayoría. Pero hay algo más que Moni reveló y que pocos han notado. Dijo que el nuevo líder que vendrá no gobernará solo, tendrá un círculo de personas que han estado preparando este momento durante años, personas con recursos, con influencias, con planes. Y ese círculo no será visible, no aparecerá en los medios, no dará entrevistas, pero controlará todo, desde las sombras, desde el silencio, desde la invisibilidad. Y dijo que ese círculo tiene conexiones internacionales, que no es solo un fenómeno colombiano, que es parte de un movimiento más grande, un movimiento que está ocurriendo en varios países simultáneamente, un movimiento hacia gobiernos más autoritarios, más controladores, más verticales, y Colombia será solo una pieza más de ese rompecabezas global. Eso es lo que más asusta de la profecía de Moni. No es solo lo que pasará en Colombia, es que Colombia es parte de algo mucho más grande. Es que lo que ocurra aquí ocurrirá también en otros lugares. Es que el patrón se está repitiendo en todo el continente, en todo el mundo, y nadie parece notarlo, o nadie quiere notarlo. Moni también habló de los meses críticos. Dijo que entre junio y septiembre del 2025 sería el periodo más intenso, el periodo donde todo lo que ha estado gestándose explotará, donde las crisis se acumularán, donde las tensiones alcanzarán su punto máximo, y donde el destino de Colombia se decidirá. En esos 4 meses se sabrá si la profecía se cumple completamente, o si hay espacio para un cambio de rumbo. Pero para que haya un cambio de rumbo, dice Moni, la gente tendría que despertar, tendría que informarse, tendría que organizarse, tendría que resistir las narrativas fáciles, tendría que cuestionar a los salvadores que prometen soluciones mágicas, tendría que recordar la historia y tendría que actuar con inteligencia y valentía, algo que es fácil decir, pero difícil hacer. Y mientras el reloj avanza, mientras los días pasan, mientras los eventos se desarrollan, la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿estamos viendo el cumplimiento de una profecía? ¿O estamos viendo simplemente el desarrollo natural de fuerzas políticas que siempre estuvieron ahí? Quizás ambas cosas son ciertas. Quizás las profecías son simplemente la capacidad de ver las fuerzas invisibles antes de que se manifiesten. Y Moni tiene esa capacidad. La ha demostrado, una y otra vez. Ella también advirtió sobre otro aspecto. Advirtió que cuando el nuevo líder tome el poder, habrá un periodo de calma. Un periodo donde parecerá que todo mejora, donde la economía se estabilizará, donde la violencia disminuirá, donde la gente respirará aliviada. Pero esa calma será falsa, será temporal, será la calma antes de la verdadera tormenta, porque ese líder usará ese periodo para consolidar su poder, para eliminar oposiciones, para controlar instituciones. Y cuando la gente se dé cuenta, será demasiado tarde. Y Moni describió algo más. Describió una visión donde vio a Colombia dividida en zonas. Zonas de control, zonas de resistencia, zonas neutrales, como si el país hubiera vuelto a los tiempos más oscuros de su historia, y dijo que esa división no sería oficial, no sería declarada, pero sería real, muy real, y la gente tendría que aprender a navegar en ese nuevo mapa, en esa nueva realidad, en ese nuevo país que ya no será el país que conocían. Todo esto suena apocalíptico, todo esto suena exagerado, todo esto suena imposible. Pero si miras a tu alrededor, si observas lo que está pasando, si conectas los puntos,
si escuchas las conversaciones en las calles, si sientes la tensión en el aire, si notas el miedo en los ojos de la gente, entonces entiendes que quizás no es tan imposible, que quizás está más cerca de lo que quisiéramos admitir. Moni Vidente no es la única que ha visto esto. Otros videntes, otros lectores de cartas, otros intérpretes de señales también han hablado de cambios profundos en Colombia. También han mencionado caídas súbitas. También han advertido sobre líderes autoritarios. Pero Moni es la más específica, la más directa, la más clara, y por eso sus palabras tienen tanto peso, por eso generan tanto debate, por eso asustan tanto. Y ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras, Gustavo Petro gobierna Colombia, enfrenta crisis, enfrenta críticas, enfrenta desafíos, pero sigue en el poder, sigue tomando decisiones, sigue siendo el presidente. Y muchos dirán, ¿ves? La profecía es falsa, Petro sigue ahí, nada ha pasado. Pero Moni no dijo exactamente cuándo caería, solo dijo que no terminaría su mandato, y el mandato no ha terminado. Todavía hay tiempo, todavía hay espacio, todavía hay posibilidad de que las 3 señales se cumplan. Y si se cumplen, entonces todo lo demás seguirá. Y eso es lo más inquietante. No es que la profecía esté ocurriendo ahora mismo, es que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser mañana, puede ser en 3 meses, puede ser en 1 año. Pero según Moni, ocurrirá. Es inevitable. Es parte del destino de Colombia. Es parte del ciclo que debe completarse. Pero el destino no es una prisión, el destino es una corriente. Y las corrientes pueden navegarse, pueden resistirse, pueden cambiar de dirección. Si sabes cómo, si tienes la fuerza, si tienes la voluntad. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Tiene Colombia la voluntad de cambiar su destino? ¿O se dejará llevar por la corriente hacia donde Moni vio que va? La respuesta no está en las cartas, no está en las visiones, no está en las profecías. Está en la gente, en cada persona, en cada decisión, en cada acción. Porque las profecías son mapas, pero los mapas no obligan a seguir un camino, solo muestran dónde lleva cada camino. Y siempre hay elección, siempre hay opciones, siempre hay libertad. Pero la libertad requiere coraje, y el coraje escasea cuando el miedo abunda, y el miedo está abundando en Colombia. Se siente en las calles, se escucha en las conversaciones, se ve en las caras. Y ese miedo es el aliado perfecto para que la profecía se cumpla, porque el miedo hace que la gente acepte cosas que nunca aceptaría en circunstancias normales, hace que entregue libertades a cambio de promesas, hace que siga a líderes autoritarios a cambio de seguridad, hace que olvide la historia y hace que repita los errores. Moni advirtió específicamente sobre esto. Dijo, no dejen que el miedo los gobierne, porque cuando el miedo gobierna, ustedes dejan de ser libres, y cuando dejan de ser libres, ya no hay vuelta atrás. Palabras simples, palabras directas, palabras que deberían estar grabadas en la mente de cada colombiano. Y también dijo algo más, algo que pocos escucharon porque estaban demasiado enfocados en la parte dramática de la profecía. Dijo que hay esperanza, que siempre hay esperanza, que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino. Pero esa luz no vendrá de arriba, no vendrá de los líderes, no vendrá de las instituciones, vendrá de abajo, de la gente común, de las comunidades, de los que se niegan a rendirse, de los que se niegan a olvidar, de los que se niegan a aceptar el destino como algo inevitable. Y esos son los verdaderos héroes de cualquier profecía. No los que tienen poder, no los que tienen riqueza, no los que tienen fama, sino los que tienen valor, los que tienen memoria, los que tienen amor por su tierra y su gente. Esos son los que pueden cambiar el curso de la historia. Esos son los que pueden romper los ciclos. Esos son los que pueden hacer que las profecías oscuras no se cumplan. Pero para eso necesitan saber, necesitan estar informados, necesitan entender lo que está pasando y necesitan actuar antes de que sea demasiado tarde, porque después de que el emperador llegue al poder, será mucho más difícil, será mucho más peligroso, será mucho más costoso. Moni Vidente ha dado la advertencia, ha mostrado el mapa, ha señalado los peligros. Ahora depende de cada persona decidir qué hacer con esa información, ignorarla, descartarla
o tomarla en serio y actuar en consecuencia. Y mientras tomas esa decisión, recuerda esto: las profecías más poderosas no son las que predicen el futuro, son las que inspiran a la gente a cambiarlo. Y quizás esa es la verdadera intención de Moni: no asustar, sino despertar; no condenar, sino advertir; no predecir la derrota, sino motivar la resistencia. Porque al final, el futuro de Colombia no está en las cartas, no está en las visiones, no está en las profecías. Está en las manos de millones de personas. Personas que todavía tienen voz, que todavía tienen voto, que todavía tienen poder, y que pueden decidir no seguir el guión que está escrito. Pueden decidir escribir uno nuevo, uno mejor, uno propio. Pero esa decisión debe tomarse ahora, no después, no cuando sea conveniente, no cuando sea fácil. Ahora, porque el tiempo corre, los eventos se aceleran y la ventana de oportunidad se cierra. Cada día que pasa, cada crisis que explota, cada señal que se cumple. Moni Vidente vio la caída de Petro, vio el ascenso del emperador, vio la fragmentación de Colombia, pero también vio algo más, algo que no ha dicho públicamente, pero que está implícito en sus palabras. Vio la posibilidad de resistencia, vio la semilla de esperanza, vio el potencial de cambio, porque las visiones no muestran solo un futuro, muestran varios futuros posibles, y cuál se manifiesta depende de las elecciones que se hagan en el presente. Así que la pregunta final no es si la profecía se cumplirá. La pregunta es, ¿qué harás tú para que no se cumpla? O para que, si se cumple, haya resistencia. O para que la historia que venga después sea diferente de la que Moni vio. Porque eso es lo que realmente importa. No la predicción, sino la acción. No la visión, sino la respuesta. No el destino, sino la elección. Colombia está en una encrucijada, y cada persona en Colombia es parte de esa encrucijada. Y cada decisión cuenta, cada palabra cuenta, cada acción cuenta. Moni Vidente ha cumplido su parte, ha dado la advertencia. Ahora te toca a ti cumplir la tuya, escuchar, reflexionar y actuar. Porque el futuro no está escrito en piedra, está escribiéndose ahora mismo, con cada segundo que pasa, con cada decisión que tomas, con cada paso que das. Y tú eres parte de esa escritura, quieras o no, sepas o no, creas o no. El destino de Colombia está en juego, la profecía está en marcha y el tiempo se acaba. ¿Qué harás? La historia está observando, el futuro está esperando, y Colombia está decidiendo ahora, en este mismo instante, y tú eres parte de esa decisión. No lo olvides, nunca.